Muy buenos días, este es Home Restoration Ministries, Jesús Moreno, su servidor, desde aquí de Dallas, Texas. Y pues queremos saludarlos, bendecirles, amados hermanos, amigos que nos ven en México y aquí en Estados Unidos. Les bendecimos y pues queremos estar compartiendo con ustedes el amor de Cristo, cómo salir adelante, cómo poder triunfar con Cristo en medio de la adversidad que viene a la tierra. Y pues por ese motivo son todas estas clases y ministraciones que estamos dando, que esperamos que pueda ser algo práctico en sus vidas para vivir para Dios. No se trata de descubrir el hilo negro ni cosas extrañas, todo lo que queremos es que puedan vivir para Dios, ¿verdad? Y que en estos momentos, antes del retorno de Cristo, podamos estar todos preparados con nuestras lámparas encendidas, llenas de aceite. Bueno, yo quiero orar contigo en esta mañana. Padre, te damos gracias, Dios bendito, en esta mañana te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Padre. Y todo lo que queremos es poner en tus manos este tiempo. Te pedimos que tú nos hables, que no hable el hombre, porque el hombre sin ti no sirve absolutamente para nada. Ayúdanos, guíanos, Padre. Lo ponemos en todo esto, este mensaje en tus manos, Señor, que toques muchos corazones y vidas y mucha gente se salve, se arrepienta y que vuelva a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos viendo esta clase que se llama Nuestra Batalla Diaria. Yo así le puse porque es como una batalla diaria para vivir en el Espíritu y no en la carne, ¿verdad? Y que tengamos victoria cada día en nuestras vidas. Entonces estábamos viendo que estábamos hablando de la vida. Voy a continuar hablando de la vida ahorita. Y pues estamos viendo que la fuente humana de vida pues está en su cuerpo, ¿verdad? El cuerpo un día muere y todo, ¿verdad? Pero la vida verdadera está en el espíritu, en nuestro ser espiritual, ¿verdad? Que somos un ser espiritual con un alma y vivimos dentro de un cuerpo, ¿verdad? Mientras ese espíritu y esa alma estén dentro del cuerpo, tenemos vida. En el momento que el espíritu y el alma abandonan el cuerpo, en ese momento el cuerpo deja de vivir, ¿verdad? Pero la vida del cuerpo no es la vida, sino la vida interna es la vida eterna. ¿Verdad? Entonces, el que tiene el Hijo tiene la vida, estábamos viendo, y la vida es Dios. En Él está el origen de la vida y de todo lo que existe. Si tienes a Cristo, cuando mueres, pues estás en la vida, pasa la vida eterna, ¿verdad? Entonces, pero hay una batalla por tu alma, estábamos viendo, y está hablando Jesús que con paciencia ganaremos nuestra alma. Tenemos que ganar nuestra alma, amados, amadas, ¿verdad? Porque nuestra alma a veces se va para el mundo, se va a la carne, y ahorita te voy a estar hablando un poquito de una vida abundante que debemos tener cada día. ¿Cómo puedo entrar en esta vida abundante? ¿Cómo puedo experimentarla cada día? Por eso es que es una batalla diaria, ¿verdad? Una vida en el Espíritu, vivir cada día. Y no es que andes sobre espiritualizado, ni creyente que flotas en el aire, y ni hablando muchas palabras cristianas. Gloria a Dios, aleluya. No, la vida cristiana es vivir prácticamente lo que dice la palabra de Dios, porque ese es un manual. Entonces en este manual está encerrada toda la vida, está encerrada nuestra forma de vivir en Dios y en Cristo. Entonces hay un problema. La dificultad en cada uno de nosotros, como estuvo con los discípulos. ¿Cuál fue el problema que tenían los discípulos y cuál es el problema que tenemos nosotros? Pues la carne. ¿A cuánto le gustan los tacos de carnitas? La carne es uno de los grandes problemas. La palabra griega para carne es sarx, y son todas las cosas de este mundo que nos atraen, ¿verdad? Como pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, orgías y cosas semejantes a esas, ¿no? Esa es la carne, ¿verdad? Cosas que te hacen, pues me desquito y contesto mal, ¿verdad? Y entonces no podemos vivir en el Espíritu porque la carne nos estorba, y esa es la lucha que tenemos en nuestra alma, la carne. ¿Me comprendes?
La carne, también la vida carnal es vivir para nosotros mismos, egoístamente. Tú vas a decir, oye, pues ni modo que qué. Oye, pues es que la verdad es que vivir en la carne nos mata, pero vivir para Dios es la vida eterna, vivir para otros. Cuando tú empiezas a vivir para otros, tú empiezas a vivir. Si tú eres casado, muchos matrimonios fracasan porque viven para ellos mismos, cada uno. Él vive para él mismo, ella para sí mismo, y total que se destruyen, ¿no? Porque no son compatibles, dicen que no son compatibles. Pero la verdad es si él viviera para ella y ella para él, sería felicísimo ese matrimonio. Yo le doy gracias, con Alma vamos a cubrir ya el año que entra 50 años de casados, y hemos vivido yo para ella y ella para mí, ¿verdad? A veces me acuerdo de detallitos de su toalla, cosas, y estoy pensando en ella, ¿verdad? No en mí. Voy y le compro algo a ella, ella piensa en mí, también me hace desayunar, de comer, y está pensando en mí. Y eso nos da una felicidad tan grande, amados, cuando ya no hay poder de la carne, del egoísmo, de vivir nada más para nosotros. Es cuando empezamos a vivir y vivir abundantemente. Entonces, vamos a ver un poquito de la vida verdadera, la de Cristo. La vida verdadera está en Cristo. Mira, Cristo no es un perdedor. Muchos en algunos grupos, denominaciones tradicionales, piensan que Cristo se murió y lo tienen en un ataúd ahí muerto, ¿no? Ya lo crucificaron, se murió y ahí le andan orando a Jesús muerto, pero Jesucristo resucitó y tiene una vida eterna tremenda. Bueno, esa vida que ahora eterna que tiene Jesucristo es para nosotros, es para ti, para mí. Esa vida la quiere compartir con nosotros y es una vida abundante de que a la eternidad nunca se te va a acabar, aunque tu cuerpo llegara a morir, tu cuerpo llegara a destruirse. Tú tienes vida y vida en abundancia, ¿verdad? Entonces cualquier intento de vivir esta vida abundante significa guerra espiritual. Inmediatamente, vuelvo a repetir, cualquier intento de vivir esta vida abundante en Cristo, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, que es la felicidad, ¿verdad? Significa guerra espiritual. ¿Por qué? Porque el diablo no va a querer soltar tu alma. El diablo va a estar batallando de muchos modos a ver cómo te busca para que tú te pierdas, para que pierdas tu alma, para que el diablo de algún modo te pueda llevar si tú te dejas, ¿verdad? Entonces, si no aprendemos a vivir en Cristo plenamente y abundantemente, va a ser muy difícil, amados, por eso. Y más en estos tiempos que vienen ahorita, en que está aumentando cosas horribles en toda la tierra, necesitamos aprender a vivir en el Espíritu, ¿verdad? Y ya no estar, fíjate, todo el mundo tiene esas luchas. Te quiero hablar un momentito de Pablo, de las luchas que tuvo Pablo también. Y Pablo ahí en el capítulo 7, pues está viviendo una vida así. Mira, te lo voy a leer un poquito para que veas, porque hasta a Pablo le pasó, no es que te pase a ti o a mí, a todos los cristianos les pasa, pero Pablo supo salir de eso y vivir una vida abundante, y es lo que necesitamos tú y yo, aprender, ¿verdad? Cómo vivir esa vida aún en medio de todo esto que estamos pasando. Ahí en el capítulo 7 de Romanos, mira, búscalo, dice, en el verso 7, capítulo 7, verso 7, fíjate lo que dice, Romanos 7, 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pues yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. La ley hace que no te salva, la ley hace que te fijes que estás mal en algo y más te fijas en eso, ¿verdad? Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Fíjate, él se murió a Dios de algún modo, fíjate. ¿Por qué? Porque el pecado le ganó. Estaba así Pablo, ¿no? Tiene una lucha tremenda.
porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El pecado lo mató. Para que vean la lucha tan grande, ¿no? De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Bueno, la ley te muestra el pensamiento de Dios, la idea de Dios, lo que Él pretende de nosotros, ¿verdad? Pero sin el poder del Espíritu Santo, sin la gracia, sin la fe en Dios, la ley te puede matar, te puede destruir. ¿Por qué? Porque entonces empieza a pensar en el pecado y cómo va a salir de esto, y más caes y más se incita el pecado, ¿verdad? Pero luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento al pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, o sea, que te des cuenta de lo tremendo que es el pecado, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Fíjate cómo estaba Pablo, él reconoció que era bien carnal, como dice en México, ¿qué hubo el carnal? ¿verdad? Entonces, él andaba en la carne, Pablo, el gran siervo de Dios, el apóstol, andaba en las carnitas. ¿Cómo ves? Que tú y yo no nos pase eso. Pero él aprendió, ¿verdad? Fíjate lo que dice abajo, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Cuando andas en la carne, viene una condenación tan horrible, porque tú no quieres hacer ese pecado, pero lo haces. Y luego te condenas, viene el diablo, te condena, y sientes que Dios te condena. Fíjate cómo es esto, ¿no? Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El pecado que está en su alma, ahí obrando. Y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, no lo quiere hacer, porque le... A ver, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que el pecado es feo y horroroso? Pues no, no es feo ni horroroso, es bien atractivo. Y para que tú caigas, ¿me comprendes? Es atractivo, es como un señuelo, es como un anzuelo que te pesca, ¿me comprendes? Entonces tú tienes que aprender a no agarrarte de ese señuelo, de ese anzuelo, porque te va a pescar el diablo. Y es cuando empiezas a vivir abundantemente, cuando no agarras el anzuelo. Es como un pez, lo ve y dice, me quieren pescar, yo no me voy a dejar, entonces se sigue de largo el pez. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer, por eso es todas estas clases, ¿verdad? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pues claro, tú la lees, qué bonito es esto de Dios, su pensamiento de Dios, sus ideas, su justicia, su rectitud, ¿verdad? Pero verso 23, pero veo otra ley en mis miembros. Y al decir miembros, ahorita te voy a explicar esto, que el espíritu y alma todavía en este caso de Pablo estaban obedeciendo los deseos de su cuerpo. Dame de comer, quiero sexo, quiero esto, quiero lo otro. Y él no tenía control todavía de eso. Entonces estaba morando en él los deseos. Su alma controlaba su cuerpo controlaba su alma, ¿verdad? Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que esté en mis miembros. Hay una ley que es la ley del pecado y de la muerte. Entonces Pablo estaba bajo esa ley del pecado y de la muerte constantemente, ¿verdad? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está hablando de su cuerpo de muerte, de la carne. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Fíjate cómo estaba Pablo. Ahorita vamos a ver adelante, ¿no? Cómo empezar a vivir. Pero te quiero decir, si hasta a Pablo le pasó, imagínate nosotros, ¿no? Entonces,
Es una situación difícil. La vida abundante es vivir la vida de Jesucristo en nosotros. ¿Ves? ¿Por qué vino Jesucristo en carne? Bueno, por muchas razones. Una, vino para poder hablar con la gente, ¿sí? Tenía que encarnarse en el cuerpo, en un cuerpo físico, para que lo pudieran ver y hablar con ellos, ¿verdad? Otro, porque tenía que pagar el pecado de todos nosotros y ser la oveja del matadero, la tenía que sacrificar para pagar el precio, una oveja sin mancha. La otra, para que la gente pudiera ver cómo vivir en el Espíritu como Él. Él vino también y murió para que pudiéramos saber que así como Jesucristo fue resucitado de los muertos, también nosotros vamos a ser resucitados un día. ¿No te da gusto? ¿verdad? Son muchas razones, ¿no? Él venció al pecado, venció a la muerte, venció a la enfermedad, venció al diablo. Ahora nos toca a nosotros vencer y ser más que vencedores y tener esa vida que necesitamos. Esa clase de vida de tiempos de paz, de alegría, de gozo, de no preocupación, de paz, pero simplemente hay tantas tormentas en la vida. Ahorita les voy a hablar de eso, de las tormentas, ¿no? Vamos a ver Juan 10, 7 al 18. Juan 10. Del 7 al 18. Juan 10, 7 al 18. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. No oigas a otros que no sea Jesús. Yo soy la puerta, al que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese ladrón es el diablo, es el que viene a robarte el gozo, el que viene a robarte la vida, el que te viene a querer matar con el pecado, ¿verdad? Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas, más que la lana, ¿verdad? Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Ahí está, mira, Jesús puso su vida por los demás porque no estaba pensando en sí. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor, ¿verdad? Están las ovejas de la iglesia, está Israel también, porque va a ser un solo pastor que es Jesús. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. 18, nadie me la quita, sino yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí del Padre. Qué bonito, ¿no? Entonces, fíjate el verso 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Si tú eres oveja, oye la voz de Dios. Si no oyes la voz de Dios, pues quién sabe. O no te tapa los oídos para no oír. O no has nacido de nuevo. O no quieres oír. Pero si estás oyendo la voz, Él te va a estar hablando y te va a indicar qué hacer, cómo hacer, ¿verdad? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahí está la vida eterna, mira. Y no perecerán jamás. No vas a poderte morir. No se puede. No hay modo, no hay forma. Y nadie las arrebatará de sí mismo. Mi Padre me las dio. Es mayor que todos y nadie me las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es tremendo, ¿verdad? Tú entras a su vida, a la vida abundante, por una crisis. ¿Cómo nace una persona de nuevo? No es de que hermano lleguen a la iglesia y que digan, pues ponte a hacer la oración. Señor, perdona mis pecados, abro la puerta de mi mano, te recibo como Señor y Salvador. Pueden ser palabras huecas
a menos que haya una crisis en tu interior que diga, ya no aguanto mi vida, necesito que alguien me ayude, yo quiero cambiar de vida, pero no puedo. El poder del Evangelio es cuando la persona recibe esta palabra y dice, yo tengo que traer un cambio a mi vida, no puedo seguir como estoy porque voy derechito al infierno, entonces yo necesito traer un cambio en mi vida. Entonces hay una crisis, hay un conflicto en el interior de una persona y esa persona dice, bueno, yo necesito un cambio. ¿Cuál es el cambio? ¿Con quién voy? ¿A dónde voy? Entonces ahí está Jesucristo. Entonces la persona dice, bueno, yo quiero cambiar, quiero recibir a Jesucristo, ¿verdad? Como mi Señor y mi Salvador. Es cuando una persona nace de nuevo. No nace nada más de nuevo. Yo he visto hasta videos de personas, a ver, póngase a recibir a Jesús, abro la puerta de mi corazón, te recibo como mi Señor y Salvador. Pues todo el mundo puede hacer esa oración, pero que verdaderamente se arrepienta de todo corazón y venga una crisis a su vida y por esa crisis necesita a Jesucristo, es una cosa diferente. Y te hablo que tiene que haber un cambio profundo en la vida de la persona a partir de que recibe a Jesucristo. Cosas pasan, ¿sí? Yo era bien grosero. Yo recibí a Jesucristo en mi corazón, en mi carro, trabajaba en el aeropuerto, me dieron un Nuevo Testamento, un empleado de Aeroméxico, me fui a mi carro, ¿verdad? A la hora de desayunar, porque ahí Alma me mandaba mi desayuno, y empecé a leer, sabes que eres un pecador y estás mal y maltratas a tu esposa y a tus hijos, yo soy un malvado, y empecé a llorar, Señor, necesito un cambio, cámbiame si puedes, cámbiame, no sé qué hacer. Y ahí venía una oración, y esa oración decía que yo recibiera a Jesús en mi corazón. Yo lo hice con todo mi corazón y empecé a llorar ahí solito en mi carro. A mí no me llevaron a ninguna iglesia, ¿verdad? Sino que yo tomé una decisión personal, ¿verdad? Y decidí seguir a Cristo. A los pocos días llego yo al trabajo, quería decir groserías porque era muy pelado, muy grosero, ¿verdad? Y ya no pude decir groserías. Entonces yo me espanté, ¿qué me está pasando? Ni yo mismo me había dado cuenta de lo que había pasado, pero Jesucristo había entrado a mi corazón. Nadie me explicaba hasta que fui a la primera iglesia donde estuvimos, mi esposa y yo, ¿verdad? Pero entonces, tiene que haber una crisis para que haya un cambio en tu vida, ¿verdad? Y esa crisis se resuelve cuando se muere el viejo hombre y nace el nuevo hombre a través de la vida de Jesucristo. Y luego sigue el proceso de santificación, ¿verdad? Sigue el proceso de santificación y mira, ve ahí en Gálatas 2:20. Que tú puedas declarar esto: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora es la vida de Cristo que está en mí. No que te suplante a ti, sino que ahora tú tienes la vida, el estilo de vida de Jesucristo, ¿me entiendes? Ya piensas como Él, sientes como Él, vives como Él cada día más, ¿verdad? Y lo que era vivo en la carne, en este cuerpo físico, no en las carnitas, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí mismo por mí, ¿verdad? Entonces, es el proceso de santificación. Es que Cristo se forme en ti. Cristo tiene que formarse en ti y en mí. Y para eso es toda la vida. Cristo se va formando en ti, ¿verdad? Su carácter, ¿verdad? ¿A través de qué? A través de la verdad, la rectitud, la sabiduría, a través de la benevolencia y el autodominio. Este último que te digo es muy importante, autodominio. Si no podemos ni dominar nosotros con la ira cualquier asunto, te desatas, mano, y el diablo se agarra de ahí. Entonces tienes que aprender autodominio. Muchas cosas vas a aprender ahorita durante este curso, no lo pierdas. Estamos en el comienzo de esto. Dios me lo dio para que lo escribiera, para poder ayudar a las personas y ayudarme primero yo, ¿verdad? Gálatas 4:19. Allá adelantito. Hijos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo tiene que formarse en ti y en mí, la vida de Cristo, ¿me comprendes? Y esa es la vida eterna, que Cristo se forme en ti y en mí. Y que empieces a vivir en Romanos 8, porque al amor has vivido en Romanos 7, y ahora necesitas vivir en Romanos 8,
Fíjate lo que dice Romanos 8:1. Dice, ahora pues, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu no es que andes flotando ahí y decir un montón de palabras cristianas, sino que vivas con la vida de Cristo dentro de tu corazón, creciendo Cristo en tu corazón y espontáneamente, sin dobleces, sin hipocresías, amar a los demás, pensar en los demás, vivir para Dios cada día, cada instante, cada momento, cuando manejas, cuando trabajas, cuando estás en tu casa, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Ahí empiezas a vivir como Cristo y no importa lo que pase a tu alrededor, tú vives para los demás, empiezas a vivir para Dios. Cuando empiezas a vivir para Dios, ahí se acaba la condenación. Mira el verso 2, 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ahora sí, hay una ley de vida, ¿verdad? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando empieza a crearse Jesucristo dentro de tu ser, en tu alma, ahora cada vez más la ley del pecado y de la muerte, esa que obligaba a Pablo a regarla cada rato, deja de ser, se va quedando atrás y lo vas dejando poco a poco. Porque lo que era imposible para la ley, porque cuando era débil por la carne, acuérdate, quieres cumplir la ley, no puedes, ¿verdad? Pero la ley del Espíritu de vida, cuando te apropias de la vida de Jesucristo, ahora tú lo empiezas a vivir y solito sale, ¿verdad? Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? Entonces, y ahí sigue el proceso, ¿verdad? Te voy a dejar de tarea que estudies para la semana próxima, si tú quieres hacerlo, esto es voluntario, no te voy a hacer examen ni nada, pero sí me gustaría que estudias todo el capítulo de Romanos 8, no me da tiempo para leerlo todo y explicarlo, me pasaría como 2 horas aquí, pero sí quisiera que tú lo estudiaras. Si te interesa esto, cómo ir en el Espíritu, léelo ahí, pero hay un versículo que resalta, dice, son 2, el 13 y el 14, pero ya te estudias lo demás. Tú dices, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Y ahí habla otra vez de la vida eterna, ¿verdad? De vivir abundantemente. Tienes que morirte a la carne, tú y yo nos tenemos que morir a la carne. Pero dices, pero estoy en la carne, bueno, estás en el cuerpo, pero no tienes que hacer las obras de la carne, que también son espirituales, del hombre caído. Y el 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Vuelvo a repetir el 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, si una persona no está guiada por el Espíritu de Dios, no es hijo de Dios. Eso me da a entender ese versículo. ¿Quién te guía? ¿Tu carne, tus emociones o te guía Dios? Checa eso. Medita en eso, por favor, si quieres vivir, si quieres seguir adelante con este cursito, ¿verdad? Con esto que estamos aprendiendo. Hay 2 leyes que operan en los seres humanos. 1, la ley del pecado y de la muerte, ¿verdad? Que Pablo estaba sufriendo por eso, ¿verdad? La ley del pecado y de la muerte, y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Si tú checaras tu vida y yo checara la mía, ¿cuánto tiempo pasas en la ley del pecado y de la muerte? ¿Y cuánto tiempo pasas en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús? Y alguien me podría decir, o es una o es otra. No, desgraciadamente estamos así todavía, amados. De veras se los digo, porque hay días en que estamos plenamente metidos con el Señor, orando, alabando y viviendo en amor con nuestra esposa, nuestros hijos, y todo de repente viene el diablo de repente y te hace regresarte en las obras de la carne. Entonces tú y yo tenemos que descubrir qué fue lo que pasó, por qué nos regresamos tantito, para que podamos regresar rápidamente a la vida. ¿Me explicó? Porque eso, si le sigues por ese camino, hay muchos cristianos que se han perdido, muchos cristianos han dejado al Señor porque se regresan. ¿Sí?
Y aunque vayan a la iglesia y lleven su Biblia y lo que quieras, viven una religión, viven entre semana como el diablo y el domingo se ven muy santos. Pero no es cierto, porque en su interior a veces todavía están bajo la ley del pecado y de la muerte y tienen una condenación tremenda. Si tú supieras cuántos cristianos viven en condenación. Hay personas que dicen, ay Dios mío, no, que Dios los va a castigar, Dios les va a pegar. Hay personas que dicen, el diablo se metió a la vida de ellos y dice, es que por un pecadito se abrió la puerta y el Señor va a permitir que demonios vengan y los atormenten. Y si llega a suceder eso, ¿por qué? Están creyendo más la mentira, están más metidos en la ley del pecado y de la muerte y caen en la ley, cumplimiento de cosas. Pero la ley del espíritu de vida es lo que te vengo hablando. Si estudiate Romanos 8, estudiate la vida de Jesucristo, cómo Jesús era feliz, a él no le preocupaba nada. ¿Sí? ¿Por qué? Tenemos que empezar a vivir en esa confianza en Dios para que seas feliz, para que puedas tener una vida en abundante. Fíjate, tenemos que aprender salir de prácticas que hemos tenido, prácticas de nuestra vida aún cristianos, que tú sabes que no son de Dios. Haz una lista de esas prácticas que no son de Dios en tu vida. Agarra un papelito y sé valiente contigo. Te voy a estar hablando mucho de que hagas decisiones, porque esto tiene que ser práctico. ¿Qué cosas te hacen que estés en la ley del pecado y de la muerte? ¿Qué cosas haces? ¿Te enojas? ¿Tus sentimientos vives para ti? ¿Te molesta cuando no se hace tu voluntad? ¿Qué cosas pasan, verdad? Haz una lista de eso y empieza a ver qué haría Jesús en ese caso. Entonces, aprópiate de la vida de Jesús y ponlo delante de Dios, ¿sí? No es tanto que luches, sino que le digas a Jesús, ahora ya entendí y ahora yo quiero vivir en esa vida y quiero cambiar estos puntos, los quiero cambiar por estos. Vas a ver cómo va a empezar a cambiar tu vida, ¿verdad? Como alguien que practicó la brujería, por ejemplo, y entonces renuncia a eso, pero todavía quedan problemas espirituales que se rompen. Ya lo mismo se posee la tierra con lo del ocultismo, lo puedes cortar, los cancelas, cortas generaciones, pero hay una tendencia a volver atrás. Entonces, cuando empieza el proceso de santificación, tú puedes apropiarte de la vida de Cristo y ahora tú vas a poder vivir más abundantemente. Esa es la liberación, ¿verdad? Entonces, lo vamos a dejar ahí, pero yo quiero orar contigo, ¿verdad? Que estudies Romanos 8, estúdialo, escribe en un papel qué cosas tienes todavía. Vamos a empezarlo a hacer, es como cuando vas con el doctor y te deja una terapia, ¿verdad? Que tú anotas todo y haces la terapia porque quieres salir, ¿verdad? Si no quieres salir, pues ahí seguirás, ¿verdad? Pero si tú quieres salir y quieres cambiar tu vida, y sabes que no estás perfectamente bien porque ninguno lo estamos, ¿verdad? Y tú tomas decisiones, va a empezar algo bueno en tu vida y vas a poder ayudar a muchísimas personas. Yo quiero orar contigo en esta hora. Quiero orar contigo. Vamos a orar un momento y dile, Señor, de todo corazón, si algo te vino ya a tu corazón, a tu mente, y obras de la carne que todavía haces, anótalas ahí y empieza a decirle, Señor, yo me arrepiento de esto. Todo empieza con arrepentimiento. Y alguien me puede decir, yo ya me arrepentí y recibí a Jesucristo en tu corazón. Pero aún hacemos cosas por las cuales nos tenemos que arrepentir. Es un continuo arrepentimiento que nos va a llevar a la vida. Entonces dile así, Señor, perdóname porque tal vez sin querer o queriendo, he practicado todas estas cosas, pero yo quiero un cambio en mi vida. Yo no quiero seguir igual. Quiero ir en ese proceso de santificación hasta convertirme a la imagen de Jesucristo. Es el deseo de mi corazón. Dile, Señor Jesucristo, me quiero convertir a tu imagen. Ya no quiero seguir siendo el mismo.
quiero cambiar, ayúdame. Espíritu Santo, ayúdame. Y no quiero andar por la ley cumpliendo cosas, sino que del profundo de mi corazón surge un deseo cada vez de seguirte y ser como tú, de ver en ti la imagen del que yo quiero llegar a ser. Dile así, dile así. Vas a ver lo que va a empezar a pasar. Él te va a mostrar qué áreas tienes que cambiar. Que esto sea algo práctico. Trabaja en tu casa si tú quieres. ¿Cuántos quieren? Levante la mano a los que quieren empezar a hacer eso. Dile con toda confianza, yo quiero empezar a cambiar, quiero empezar a hacer esto. Y va a venir un cambio a tu vida. Que Dios les bendiga, amados. Nos vemos la semana próxima. Dios les guarde y les proteja.